Hormiguero en Revolución es una producción de Casa de Encuentros de Derechos Humanos Independiente de México, editado por Anomalía 404. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Hormiguero en Revolución, transformando desde el hormiguero. Hoy tendremos una plática sobre movimientos estudiantiles y hoy nos acompaña el Consejo de Representantes Estudiantiles, FES Cuautitlán. Nos acompaña Natalia Briones, una integrante del comité político. ¿Cómo estás, Nati? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Y también me acompaña mi compañera Estrella. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mari? Sí, nos encontramos bastante bien. Bueno, pues vamos a empezar esta pequeña charla. Ok, Nati, ¿te parece si comenzamos o platicando un poco sobre de qué va tu movimiento y qué es lo que defiende? Sí, bueno, el Consejo de Representantes es una organización estudiantil como tal. Más allá de ser un movimiento, pues somos una organización, ya que pues, sí tenemos una estructura con el fin de darle continuidad al trabajo que tenemos. Nosotros nos encontramos en la FES Cuautitlán, que es una unidad multidisciplinaria de la UNAM. De hecho, es la primera unidad multidisciplinaria que se crea por los setentas con una visión diferente a la que en general se había dado en la UNAM. Estas unidades, junto con los SHs y el sistema de universidad abierto, son propuestas de Pablo González Casanova, quien fue rector de la UNAM, y esto respondía a que justamente pues, en los 70 empieza la gestión, empieza a llevar este proyecto, pero ya había pasado el 68 y el 71, movimientos en donde la comunidad o la población en general, estudiantes, lo que estaban exigiendo era un cambio en la educación y pues, la demanda que siempre ha estado de una educación pública, gratuita, popular y científica. Entonces, derivado de estos movimientos, Pablo González Casanova hace este proyecto visionario en donde el sistema de universidad abierto, pues bueno, lo que buscaba era justamente acercar la educación a diferentes sectores, a pues que se encontraran lejos o que trabajaran. En la cuestión de los SH, pues igual, antes los SH cuando se crearon tenían 4 turnos. Esto con la intención de que trabajadores, obreros pudieran terminar al menos su preparatoria. Y bueno, las unidades multidisciplinarias, perdón, lo que buscaban era justamente primero combatir esta cuestión como muy individualista, muy que incluso hoy en día sigue presente como de, medicina es la mejor carrera y los médicos son los más grandes, o los abogados son los más grandes, sino lo que buscaba inculcar era que realmente una licenciatura o una especialización no puede funcionar por sí sola. A fuerzas necesita empezar a coordinarse, necesita vincularse con otras áreas, incluso hablando de las áreas de las matemáticas, con las áreas de la salud, con las áreas sociales. Entonces, esto era lo que impulsaban las unidades multidisciplinarias. La FESCO Titlán es la primera que de hecho se crea en este proyecto y pues ya después vienen más que, pues bueno, de hecho, no sé si habrán sabido o saben, pero hay diferentes FES que son como que se conocen por ser de tal área, ¿no? Está, si no estoy mal, Acatlán, pues está como el área de salud y también están los de derecho. Sin embargo, la FES Cotitlán, pues somos la única FES de las 4 o 5 que hay que tiene al menos una carrera por cada área. Actualmente pues, tenemos 17 carreras, 16 son presenciales, una es en línea. Y pues bueno, justamente el Consejo de Representantes surge unos años después de que inicia actividades la facultad, debido a que Pablo González Casanova se ve forzado a renunciar a la rectoría, debido a que el gobierno no estaba de acuerdo con la propuesta que Pablo González Casanova estaba impulsando de acercar la educación a sectores populares, incluso a sacarlo de lo que era el Distrito Federal, y entonces se ve, pues sí, de alguna manera hostigado y renuncia. Esto ocasiona que el proyecto de las FES, de los SH, se inicie, pero inicie de una manera pues muy abrupta, incluso incompleta. Cuando la FES Cotitlán empieza o llega a su primera generación, no tenía comedores de ningún tipo, ni estudiantiles, o sea, no había ningún lugar para comer más que salir afuera.
No había manera de llegar a la FES Cotitlán, no había ningún tipo de transporte en ese entonces, ni siquiera había suburbano. La única manera de llegar era por periférico, y tenemos el archivo, y también pues llegamos a platicar con algunos compañeros que tal cual pues se plantea, ¿no? En los archivos, que la manera de llegar a la FES Cotitlán pues era bajándose en periférico y de ahí caminar, pero para llegar de la FES a algún punto que de la Ciudad de México, algún metro o algo parecido, tenían que aventar botes de basura al periférico para que el camión se detuviera y pudieran subirse. Tampoco tenían biblioteca, los profesores también pues tenían dificultades para asistir, y todo esto genera que justamente en ese momento también estaba dándose la lucha por el sindicalismo, y entonces los estudiantes, los profesores y los trabajadores unen pues, las demandas e impulsan lo que va a ser el primer gran movimiento de la FESCOTLAN, en donde los puntos centrales, pues además del sindicalismo, también estaba la parte pues justamente de biblioteca, de material escolar, de la cuestión de comedores estudiantiles, un transporte estudiantil, la cuestión de los profesores, porque no estaba la planilla completa de profesores, no tenían tal cual pues, muchos profesores, ¿no? Entonces, pues de ahí deriva como lo que los estudiantes hacen este balance de que pues son demandas muy concretas, pero también demandas muy fuertes, que no se van a cumplir de manera inmediata. Entonces los compañeros ven esta cuestión de que pues es necesario que para que las demandas se cumplan o se logren o se consigan, se arrebaten, es necesario que tenga una continuidad. Y es ahí que a partir de esta conclusión, pues forman lo que es el Consejo de Representantes Estudiantiles. Ese es el nombre que actualmente tiene. Sin embargo, ha pasado por muchos nombres, pero lo importante aquí es este pensamiento de los compañeros de la necesidad de que sea una organización estudiantil estructurada, que tenga claro que su objetivo es darle continuidad a las demandas que semestre con semestre, que generaciones tras generaciones se tiene, y retomando claramente también las demandas del 71, del 68, pues en concreto de la defensa de la educación pública, gratuita, popular y científica. De ahí, pues nosotros actualmente el trabajo que tenemos es que anualmente firmamos un convenio de transporte. Este convenio de transporte pues, se firma con autoridades del Estado de México, con Secretaría de Movilidad, con pues, dueños de líneas de transporte de alrededor de la facultad, con la rectoría y también con la dirección de la FES Cuautitlán. Entonces, esto se hace cada año, incluso tenemos una siguiente reunión el 7 de octubre, y posterior a esa reunión ya se hace la firma del convenio. Nosotros estamos integrados, y esto lo que permite es que nosotros, pues tal cual participamos en ampliación de rutas, ampliación de horarios. Tenemos grupos de WhatsApp y de Telegram en donde se hace un monitoreo constante del servicio de transporte, en donde si los compañeros comentan que no ha salido la unidad de tal horario, pues bueno, se le comenta en un grupo que se tiene con todas las autoridades, y ya Secretaría de Movilidad y los mismos jefes de servicio de las empresas pues empiezan a llamar para que salga el transporte a la hora que es. También contamos actualmente con 2 comedores estudiantiles en toda la UNAM. Son los últimos 2 que quedan tal cual siendo estudiantiles. Y bueno, cuando nosotros nos referimos a estudiantil, es que el estudiante lo gestiona, o que el estudiante toma decisiones sobre ya sea el transporte o los comedores. En el caso de los comedores tenemos 2, se le conoce como el de MBZ Ingeniería Agrícola y el de Ingenierías. Los nombres siempre se le ha dicho a los compañeros que meramente es para la ubicación, ya que ambos comedores pues, son en general para la comunidad. Estos comedores, pues igual, se tienen este gran movimiento, pero derivado de que la primera generación, tanto de docentes como de estudiantes que llegan a la FES Cotitlán, son estudiantes y son docentes que vivieron o participaron de alguna manera en el movimiento del 68. Entonces, la demanda, los compañeros la plantean muy concretamente en que no quieren solo comedores, quieren comedores estudiantiles, que sean gestionados por ellos, que tengan un subsidio por parte de la universidad,
y junto con los trabajadores, pues bueno, que sea la universidad por medio del sindicato que dé plaza a trabajadores en ese comedor. De esta manera, los comedores, cuando se logran, se piden en los 70s, alrededor de los 80s, con esta continuidad de la lucha, es que se ganan. Se tenía todo esto del subsidio de los trabajadores, no pagaban agua, luz, renta. Esto lo que generaba es que los comedores de alguna manera tuvieran una gran, pues sí, un gran presupuesto, una gran ganancia, y lo que hacía era que, bueno, entonces esa ganancia se dedicaba a dar alrededor de 600 becas completas de desayuno, de comida y de cena a los compañeros que la necesitaran. En los Ujú. 90 el director Jaime Keller busca cerrarlos, quita las puertas, cierra la cocina, abre los espacios estudiantiles también y empieza a decir que esos ya son espacios para lectura. Los compañeros, pues, evidentemente se molestan, hicieron un paro de unos cuantos meses y también cerraron la carretera México-Querétaro, con la consigna de que se devolviera hasta el último tenedor. Jaime Keller los devuelve, sin embargo, le quita el subsidio y quita a los trabajadores, evidentemente esperando que pues con esto ya los compañeros desistieran. Sin embargo, actualmente los mantenemos, no tienen el subsidio, lamentablemente lo estamos buscando. Sin embargo, a pesar de eso, seguimos dando becas alimenticias para los compañeros, se dan 115 en el de ingeniería, damos 15 en el de veterinaria, pero también contamos con lo que son plazas estudiantiles, justamente derivado de esta cuestión de que hay muchos compañeros que necesitan mantener ellos mismos sus estudios, pues bueno, a través de los comedores estudiantiles se busca apoyar a estos compañeros, brindándoles un trabajo que les genere un ingreso, que no los haga tener que salir de la facultad, que sea accesible con sus clases y pues bueno, que de alguna manera les pueda apoyar a su economía y a que no dejen la escuela. Eso es un poco como en parte de los comedores, son como ahorita los mantenemos y, pues bueno, en general, también tenemos otras tareas. Contamos Okey. también con lo que es la autogestión académica, que en concreto es nosotros mismos buscar la manera de actualizarnos en temas de cada carrera, ya que, pues, lamentablemente, al menos en la UNAM y en concreto en la FES Cuautitlán, los planes de estudio están muy, antiguos, no se han actualizado. Entonces, esta es la manera de buscar que los compañeros, pues, ellos mismos busquen la educación que ellos quieren tener y pues bueno, la gestionamos nosotros y también manejamos, bueno, también trabajamos más bien lo que es el extensionismo universitario, que para nosotros tal cual la consigna es pues de la universidad al pueblo y del pueblo a la universidad, que en concreto es devolverle al pueblo que paga esta universidad pues algo. Entonces nosotros tenemos trabajo en algunas localidades de Toluca, en donde trabajamos, por ejemplo, con compañeros que tienen producción de cerdo, que también estaban viendo la producción de maíz. Pues bueno, tenemos nosotros carreras como ingeniería agrícola, MBZ, y pues bueno, somos los compañeros que vamos y les ayudamos de alguna manera. Y ellos pues, nos apoyan a nosotros en la cuestión de que pues, nos permiten practicar. Evidentemente, estas actividades no las hacemos meramente solos, se hace justamente con apoyo de algunos profesores. Entonces, también tenemos o trabajamos, apoyamos en la cuestión de problemas de inscripciones, también se da acompañamiento o información sobre cómo levantar actas de acoso, actas de violencia o actas de violación de derechos humanos o de violación de derechos universitarios. Entonces, es un poco del trabajo que hacemos como organización. Pues para nosotros es muy importante defender no solo nuestro derecho a la educación, sino todos nuestros derechos, incluso laborales. Nosotros también marchamos el 1 de mayo bajo el criterio de que pues, el día de mañana vamos a ser trabajadores. Y si no sabemos luchar por nuestros derechos laborales, pues evidentemente los van a pisotear. Y creemos que eso empieza desde, pues al menos la defensa de derechos básicos que se nos deben de dar en la escuela. También reivindicamos mucho nuestra memoria de lucha y buscamos mucho el inculcar ser críticos con la realidad. Con, todo esto con el objetivo de transformar eh, pues al país, de buscar algo mejor, algo que realmente se merecen. Y pues todo esto desde, pues ahora sí que nuestra trinchera universitaria. Guau, pues vaya, un trabajo impresionante, ¿no? Y que abarca muchísimas, muchísimas áreas. De verdad que qué placer tenerte aquí.
Y bueno, es pues me parece que hay, me cuentas esa historia y escucho como que han tenido bastantes trabas que les han puesto, ¿no? Por ejemplo, me parece interesante saber cuáles eran los principales argumentos para no aceptar la propuesta del entonces rector. O sea, ¿por qué no querían aceptar su proyecto de, pues, el rector cuando antes de que se creara tal cual está el proyecto ahora? Pues en concreto, el proyecto de Pablo González, nosotros lo mencionamos o lo categorizamos, por así decirlo, como un proyecto muy progresista. Un gobierno, pues sumamente de derecha, que lo que buscaba era que la universidad y que la educación pues fuera todo menos pública, que fuera privada. Entonces, el que un rector de la mayor casa de estudios que en ese momento era, estuviera buscando hacerle caso a las movilizaciones del 68, del 71, que exigían una educación realmente pública, era lo que no les parecía al gobierno. Y de hecho, a partir de esto es que nosotros buscamos explicarle a la comunidad cómo la cuestión de la autonomía, de que el gobierno, al menos en la UNAM, por la autonomía no se mete en quién queda de rector, es una mentira, porque al final, si Pablo González Casanova tenía un proyecto tan progresista que sí buscaba impulsar una educación pública y al gobierno de México de ese entonces no le pareció, lo estuvieron agrediendo y lo estuvieron acosando y lo estuvieron hostigando hasta que el rector, pues renunció. ¿Y qué pasa después? Pues que el rector que llega lo que hace de este proyecto tan progresista, que era impulsar una educación pública, lo reduce, lo minimiza a unidades multidisciplinarias que absorban la matrícula de CEU. Wow, creo que comenzamos a entrar como en materia y el tema central de este episodio sobre cuáles eran, ¿no?, los anteriores desafíos que tenían los movimientos estudiantiles. Ahora comenzamos a avanzar un poquito más, pues, hasta nuestra época, que también me deja pensando en cuáles eran los argumentos para cerrar los comedores comunitarios. O sea, ¿por qué decidieron, cerrar el comedor comunitario para hacerlo un espacio de lectura, no? Que ese era su argumento, pero ¿qué hay detrás de ese argumento? Pues bueno, realmente lo que había detrás de cerrar no solo los comedores estudiantiles, sino también los espacios estudiantiles, pues era claramente una política de evitar que los estudiantes siguieran organizándose, porque los comedores y los espacios estudiantiles eran lugares en donde la comunidad no solo se reunía, convivía entre ellos, sino que además eran los espacios en donde aprovechaban para empezar a organizarse para defender cuestiones como que se pusiera la biblioteca, que se le diera grupo a los compañeros, que se lograr que se firmara el convenio de transporte. Entonces, al ser espacios que abonaban a que la comunidad empezara a ser crítica y empezar a organizarse para luchar y para ganar sus demandas, sus derechos, pues evidentemente eran espacios peligrosos para la rectoría y para los directores, que lo que buscaban era que el estudiante simplemente se enfocara a terminar su carrera y a salir al campo laboral y ser un explotado laboral. Guau, pero, o sea, si hablamos de esto, o sea, sobre que solamente buscaban que se enfocaran en su carrera, entonces volvemos al punto de que ni siquiera había transporte para que ellos llegaran a la universidad y terminar su carrera, ¿no? Entonces, bueno, nuestros oyentes no saben, pero en la antemesa de este episodio ya hablábamos un poco sobre la importancia, ¿no?, de que tengan acceso a un transporte público digno y, pues, hacia incluso los comedores comunitarios, ¿no? Entonces, no sé si me quieres decir de manera breve, ¿cuál es la importancia de que realmente se esté apoyando en que los estudiantes universitarios tengan justo este acceso al transporte público, eh, digno y a los comedores comunitarios? Pues bueno, muy concretamente, la importancia tanto de brindar un transporte y unos comedores estudiantiles, pues es básicamente cumplir el derecho a la educación. Ya lo comentábamos, si un estudiante tiene que batallar y tiene que escoger entre comer, transportarse a la escuela o comprar su material, pues simplemente ya no puede dedicarse al 100% de sus estudios, puede desertar o incluso puede abandonar la carrera. Y entonces en ese sentido ya se viola su derecho a la educación. Entonces es por eso que un transporte escolar
de accesible, seguro, no solo en la cuestión de que los compañeros lleguen seguros a su centro de estudios, sino a su casa, sino también en la cuestión de que, bueno, actualmente hay compañeros que por la carrera necesitan llevar celular, necesitan llevar computadora o un equipo pues bastante caro y que de repente te lo roben, pues también afecta a tu derecho a la educación porque entonces ya no puedes continuar con la carrera porque de alguna manera necesitas ese material. Con los comedores, pues es exactamente lo mismo. Si uno como estudiante no come bien, pues no presta atención y al final rinde menos en la escuela. O volvemos a lo mismo, si tiene que escoger entre comer o transportarse, pues de alguna manera va a fallar en la escuela y la va a abandonar. Bueno, entonces en este sentido, el discurso de la oposición incluso suena bastante contradictorio en sí mismo, ¿no? Pero entrando un poquito más hacia los movimientos estudiantiles, me parece que los movimientos estudiantiles no solamente se conforman por estudiantes, sino también por los profesores y sus derechos. Y ya hablábamos un poco de esto en la antemesa. No sé si nos quieres recordar las acciones que están tomando ustedes y las problemáticas que ustedes ven como organización estudiantil hacia los profesores y sus derechos como docentes. Pues bueno, concretamente en el 2021 nosotros con el movimiento UNAM No Paga pudimos darnos cuenta más a profundidad del problema que tienen los profesores con respecto a sus derechos laborales, ya que al menos en la UNAM la mayoría de profesores son profesores de asignatura que son muy mal pagados. En concreto, en 2021 la cuestión que surgió es que a los profesores solo se les paga las horas que se encuentran frente a grupo. Sin embargo, todas las horas que dedican a realizar un examen, a preparar la clase, a, a contestar o a calificar exámenes, tareas, no se les paga. Y bueno, en la pandemia la cuestión de que tuvieran una computadora, que tuvieran un buen teléfono, que tuvieran un buen internet o incluso profesores que pudieran tener habilidades en computación, no se les estaba brindando. A partir de esto, pues nosotros pudimos darnos cuenta que si a un profesor no se le paga bien, no se le dan sus derechos laborales, pues evidentemente va a ser un profesor que en la clase, en la docencia, pues no va a rendir al 100. ¿Por qué? Porque pues, también es una persona que al final, al no contar con todos sus derechos laborales, se ve en un estado de estrés y que va a ocasionar que no le quiera dar el 100% a su clase porque no le pagan o que esté más preocupado justamente por ver cómo va a completar sus gastos, cómo va a completar lo que le falta para su familia, para comer, en lugar de pues, poder dedicarse a la docencia. Okey, me parece como bastante importante justo esta problemática que aparece en 2021 en plena pandemia. Todavía me acuerdo que salieron como toda esta alarma que los alumnos estaban protestando porque estaban subiendo los precios de sus cuotas que tienen que pagar y, pues, se sabe que la UNAM es una de las universidades que pagas casi, casi lo mínimo, mínimo. Me parece muy interesante. Me encantaría saber o enfocarnos, ya que hablamos como justo de este tema de la pandemia y lo podemos como relacionar, también con el gobierno actualmente. Me gustaría saber cómo ustedes como, pues, como organización estudiantil están sintiendo a lo mejor ya sea contra o apoyo del gobierno, no sé cómo lo están viendo ustedes desde tu organización y más, por ejemplo, que sabemos que mañana, cuando estamos grabando esto, pero el día de mañana, pues ya va a tomar presidencia Claudia Sheinbaum, nuestra nueva presidenta, no sé cómo, incluso teniendo en cuenta que Claudia Sheinbaum también fue una estudiante pues de revolución, ¿no? Sí, claro, ¿no? Tenemos uno de los discursos que más ha dado Claudia Sheinbaum es que no, ella desde muy joven ha luchado y ha estado en los movimientos estudiantiles. ¿Realmente ustedes como organización estudiantil sí van a sentir ese apoyo o sienten que sí podrían tener ese apoyo o sienten que solamente es un discurso meramente político? Para nosotros, desde que Obrador llega a la presidencia, justamente se hizo un balance en donde nos dimos cuenta que era un mero discurso político. Todo el transcurso, toda la presidencia de López Obrador, lo único que hizo en materia, entre comillas, de educación pública, pues fue él hacer sus escuelas. Y en la cuestión de escuelas públicas, como por ejemplo la UNAM o incluso la Universidad de Puebla, ni siquiera se metió, ni siquiera, aunque los estudiantes estaban demandando y le estaban exigiendo que se metiera porque estas escuelas estaban buscando privatizarlas, él se protegió en la autonomía. Entonces dijo, no, yo no puedo hacer nada, no intervino,
nada más lanzó pues sí indirectas a que estaban las universidades llenas de castas doradas que nada más parasitaban la universidad, pero él no hizo nada y abandonó realmente y siempre ha abandonado y nunca estuvo con el movimiento estudiantil. Y esto es una línea que Claudia Sheinbaum claramente va a seguir. Nosotros como movimiento estudiantil, también como organización, a partir también de que tenemos este archivo histórico de alrededor de 70 años, nos hemos dado cuenta también que Sheinbaum, para empezar, pues Sheinbaum ha aprovechado de manera muy oportunista la desinformación, porque muchos medios y muchos, incluso muchas personas la ponen como, líder del movimiento del 86. Sin embargo, no fue líder, fue partícipe, sí participó, justamente pues del Consejo Estudiantil Universitario, donde lo que se buscaba, o como se llamaba, era el plan Carpizo, que en concreto era que Carpizo lo que buscaba era subir las cuotas, pues en concreto privatizar la UNAM. A partir de esto, pues se movilizaron, que se buscó hacer un congreso estudiantil, que sin embargo no avanzó. Incluso el discurso que tuvo, que tuvieron Claudia Sheinbaum, y más, todos ellos fue como, es que se necesita estar en el poder para poder cambiar a la universidad pública. Sin embargo, pues vamos a ver, ahora que ella está en el poder, si realmente va a cumplir esa postura que ellos tenían como consejo en el 86. Sin embargo, a nosotros nos queda muy claro que realmente es pues es un uso oportunista. Realmente no van a apoyar de ninguna manera al cambio en la educación pública. Lo único que van a hacer es seguir haciendo sus escuelas por aparte, en donde van a ofrecer una educación pública, según ellos, pero realmente en los centros de estudios que año con año, generación tras generación, han buscado la defensa de esta educación pública, no se van a meter. Entonces, realmente por parte de ni de Obrador ni de Sheinbaum, nosotros tenemos muy claro que no va a haber un apoyo, al contrario, incluso pues actualmente apoyan a lo que es la ANUYES, que es un órgano privado que tiene el control sobre las universidades públicas. Y sin embargo, en eso no se meten, en eso no hacen un cambio. Entonces, realmente, pues tanto el gobierno que acaba de pasar como de Obrador como de Sheinbaum, nosotros tenemos muy claro que su discurso, sobre todo de Sheinbaum, de que participó en movimiento estudiantil y fue líder, pues es meramente un discurso político y nada más, pero en los hechos, como Obrador, va a abandonar la educación pública y la va a dejar a la suerte de, pues ahora sí, de los carroñeros que la quieren privatizar. Ay, bastante decepcionante realmente, ¿no? Porque creo que incluso justo lo que hablabas de crear sus propias escuelitas era como por lo menos alguna luz de esperanza, ¿no? Que teníamos como de, ay, sí va a crear escuelas públicas y todo eso, pero lo veo más como otra parte de asegurar voto popular, ¿no? Desde otra vez el discurso como como el de los apoyos, ¿cómo se llama? Apoyos. A los apoyos a los adultos mayores, Sí, a a las las becas, ¿no? becas Todo esto. igual. Sí, justo, apoyos populares, esa era la palabra. Creo que incluso se ve más o menos así, ¿no? Justo para asegurar votos, ¿no? Como de sí, pero tú fuiste a esta escuela y que yo puse, ¿no? Entonces creo que es más como para seguir garantizando el voto popular. Bastante triste, ¿no? Sí, demasiado. A mí creo que también me gustaría, creo que preguntarte justo como esta parte, nos estamos dando cuenta que pues el gobierno no va a meter su ayuda, no nos va a brindar una mano a estas problemáticas que existen actualmente, incluso a nivel y se van a cubrir con esta situación de que, no, pues que son autónomas y no me puedo meter en eso. Cuando pues sabemos muy bien que tras bambalinas, pues claramente su mano sigue ahí, ¿no? Y es como las sombras siguen ahí de la política y todo lo malo que está esa parte. Me gustaría mucho saber cuál entonces, justo si lo planteamos así, de que si Claudia Sheinbaum va a seguir con esta misma, pues este mismo mensaje, este mismo imagen de, pues no me puedo meter, pero voy a seguir haciendo mis escuelas. ¿Cuáles son entonces sus retos que creen que van a enfrentar, incluso que enfrentaron en este sexenio a justo a esta parte de, pues necesitamos más sobre sus cuotas, sobre el pago a profesores, sobre ustedes como estudiantes que necesitan un buen servicio de transporte y todo eso? ¿Ustedes creen que vayan a existir más problemáticas referentes a que vaya, como a empeorar esta situación? Sí, nosotros, pues yo creo que es importante
sí plantear y dejarle claro incluso a la audiencia que no es secreto que las universidades pues son un campo de batalla para los partidos políticos. Al menos en la UNAM, lo que fue cuando llega Obrador, pues hubo un pleito entre lo que era Morena y lo que en ese entonces era el PRI y el PAN y el PRD, que eso lo que ocasionó pues fue que justamente compañeros, organizaciones estudiantiles independientes que sí buscaban por un mejoramiento en la educación se fueran barridas justamente por gente de todos esos partidos políticos que lo único que querían era sí impulsar un movimiento, pero con la intención de pegarle a Obrador o con la intención de pegarle al candidato del PRI, al candidato del PAN. Entonces, eso que ha generado pues una violencia, una criminalización a la juventud, una criminalización a la movilización, una criminalización a todo aquel que se movilice y que defienda sus derechos de manera genuina. Decir que actualmente en la UNAM al menos tenemos más de 25 compañeros expulsados, entre compañeros de CCH, compañeros de licenciatura, profesores. En concreto, me gustaría mencionar un caso de unos profesores de ciencias que lamentablemente, y nosotros hemos sido muy claros en que la universidad y estos partidos políticos han usado la cuestión de género de manera oportunista para deshacerse de todo aquel, sea hombre o sea mujer, que realmente sí defienda sus derechos. Entonces, en este caso, rescindieron a unos profesores de la Facultad de Ciencias, justamente con fabricación de actas. Se les expulsó en un periodo menor de un día, o sea, de un día a otro ya estaban expulsados. Actualmente, pues metieron un amparo, se fueron a lo legal, evidentemente ganaron el caso, ya fueron reincorporados. Sin embargo, la agresión por parte del director de la Facultad de Ciencias sigue, porque si bien ya les dio horas, les da las mínimas. E incluso les dice que si no llenan sus grupos, pues entonces les va a quitar las horas. Y a pesar de, o sea, incluso a pesar de que ganaron ellos el amparo, los siguen hostigando. Y esto pasa con todos los compañeros que han sido expulsados y nosotros enfocamos mucho esa parte de que compañeros, independientemente sean trabajadores, sean estudiantes, sean profesores, que son críticos y que son independientes y que realmente buscan un cambio en la universidad, son expulsados en un periodo menor a un día. Sin embargo, al menos en la FES Coquitlán tenemos actas, tenemos incluso archivos de compañeras que incluso ya terminaron la carrera, ya salieron y su caso ni siquiera se movió un poco, donde los agredidos ni siquiera, o sea, ni siquiera pedíamos, ¿no? Que se les expulsara, pero que al menos siguieran el protocolo y que se les hicieran las averiguaciones. Ni siquiera se llegó a eso. Y donde, por ejemplo, a profesores o estudiantes se les acusa y se les expulsa por una captura de pantalla, a otras compañeras, cuando presentan un video o cuando presentan también una captura de pantalla, el jurídico o el abogado les dice que eso no es prueba suficiente. Entonces, aquí es donde hablamos de que la universidad actualmente sigue usando y buscó usar desde el 2018, al menos en la UNAM, de manera oportunista, la cuestión de género para deshacerse de toda organización, de todo estudiante, de todo profesor, de todo trabajador que fuera crítico. Y a eso es a lo que actualmente nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar. Ahorita, digamos que ya se les acabó un poco con la cuestión de género, pero van a ver la manera de buscar cualquier bandera justa que el estudiante impulse para usarla de manera oportunista contra los estudiantes críticos y con el único objetivo de pegarse entre ellos. Entonces nosotros con este cambio, eso lo vimos con Obrador, con este cambio entre comillas a Sheinbaum, pues lo único que vemos es que la agresión, la obstaculización, la criminalización y la persecución política no va a ser nada más que aumentar. Claro, creo que no pinta para nada fácil el futuro y la forma de invalidar las luchas sociales y sobre todo estudiantiles que tiene López Obrador es brutal. O sea, todo es que quieren atacar la cuarta transformación y ya con eso se lo quitan, ¿no? Creo que me parece contradictorio que diga que tiene como un mensaje muy popular y que es para el pueblo y no sé qué, cuando
con tu mismo discurso estás invalidando las luchas del pueblo que tú dices defender. Creo que sí, me parece indignante, la verdad me causa bastante impotencia, creo que el escuchar como este tipo de ejemplos de situaciones que ustedes, pues, lidian y viven cada día en su universidad, que es algo bastante y vaya, y se conoce como la magnitud y la fuerza que llega a tener la UNAM también, porque vaya, es la UNAM, ¿no? Me encantaría saber, entonces, como vaya, entonces vemos que hay bastantes problemáticas que existen y que van a seguir existiendo y incluso van a empeorar más a lo que nos depara el futuro, o bueno, pues, les depara el futuro también. Entonces, me encantaría saber como que nos digan como que cuál es la importancia del por qué sí deberían seguir este tipo de movimiento, como los movimientos estudiantiles, como las organizaciones estudiantiles. Creo que me parece importantísimo que se diga el por qué todavía deben seguir, porque creo que para muchas personas allá afuera todavía es como de, es que solamente son unos eh, Guerrilleros, carroñeros o ¿no? solamente Sí, están justo. buscando un hueso, solamente quieren provocar problemas y hacer que no avance el gobierno y cosas Sí, así son grupos de cuando. choque, algo así. Ajá, exacto. Creo que me parece bastante importante. Te pregunto como, ¿cuál es la importancia de que aún sigan presentes y que vaya con tanta trayectoria que tiene tu organización? ¿Por qué sí todavía deberían seguir? Y pues que se sumen incluso más, ¿no? Pues la importancia de los movimientos estudiantiles, pero sobre todo de la organización estudiantil, hablando en general de que el estudiante se organice, es la cuestión muy clara de memoria histórica. Cuando hablamos de memoria histórica, igual referirnos no a decir, el 68, los compañeros buscaron que la educación mejorara y pues los asesinaron y la matanza de Tlatelolco. No, es explicar y expresar que las demandas de 1968 son demandas que son actuales. ¿Por qué? Porque si bien asesinaron a los compañeros, después de eso la educación no mejoró. La educación sigue siendo o sigue de alguna manera buscada para privatizar. No tenemos tampoco libertades democráticas, que era una de las cuestiones que más buscaban los compañeros del 68. En el caso de Ayotzinapa, pues queda claro que es justicia independientemente, sí, del caso de los compañeros, pero en general a todos los estudiantes que han sido asesinados por tener valores y el valor de que de defender una educación pública, de defender a la educación como un derecho. Eh, la organización estudiantil es necesaria y debe de permanecer, primero para defender todas las luchas, todos los derechos que ya se han arrebatado, en concreto, por ejemplo, en la UNAM, pues bueno, efectivamente ya lo mencionaban ustedes, somos la universidad que al menos actualmente seguimos pagando menos de $1. Pero esto no fue porque, el rector ha sido, todos los rectores han sido muy maravillosos y se preocupan por la comunidad, no, fue porque del 99 al 2000 hubo una huelga de 9 meses donde los compañeros se organizaban y permanecían en la lucha. ¿Por qué? Por defender el derecho a la educación. Entonces, para eso es importante continuar la organización estudiantil, pero sobre todo de manera permanente, no abandonarla y luego retomarla, que creo que es uno de los eh, baches a los que se enfrenta constantemente la movilización estudiantil, la organización estudiantil, que pues al final somos personas que de alguna manera en algún momento vamos a salir y eso pues complica un poco esta permanencia. Sin embargo, se puede lograr y creo que un ejemplo han sido muchas escuelas, entre ellas creo que sí está un poco la FES Cuautitlán, que si bien hemos tenido algunos periodos en donde se ha detenido, seguimos teniendo un archivo en donde nos podemos apoyar para continuar las luchas. Hemos mantenido al menos en el 2017 se recupera el convenio que se pierde en los 2000 justamente por la huelga. Hay una baja participación porque la huelga se llevó mucho el ánimo, porque se llevó mucho las fuerzas de la comunidad, la combatividad de la comunidad, generando que la directora ya no lo quiera firmar. Sin embargo, en el 17, con ayuda de toda esta trayectoria que ya había, se recupera y hasta la fecha, en 2024, a mediados de octubre, se va a firmar ese convenio. Entonces, por eso es importante la organización estudiantil, porque gracias a ella y con la experiencia también nos lo ha dicho al menos a nosotros, es la única manera en la que podemos no perder los derechos que tenemos, que ya hemos arrebatado, sino empezar a arrebatar
aquellos que nos faltan. Sí, pues, me parece bastante cabrón, ¿no? La verdad, que justo, estas problemáticas y justo todo este tipo, como la historia que hay, esto, creo que actualmente, la verdad, pues, nosotros no somos de ahí, de la UNAM, somos de la UAP, pero, me encantaría saber como si han notado o cuáles serían como justo algunos puntos importantes de cómo cuáles creen que sean las razones por qué cuesta ahorita más movilizar a los estudiantes para participar en este tipo de movimientos de organización, de organizarse en sí, ¿no? Como estudiantes, porque vaya, tenemos como el claro ejemplo de Yo Soy 132, que fue sumamente importante y sumamente que movilizó a todo el país, en verdad, y que unió incluso a universidades privadas y públicas. Creo que me parecería como, no sé si me puedas como justo responder o sacarme de esta duda de cuáles crees que sean como estas razones de las cuales ahorita mismo siento que tenemos una crisis de que no hay como esa conciencia estudiantil, esa conciencia social y esa movilización, ¿no? ¿Cuál crees que sean como las razones de? Pues yo creo que la razón de que justamente estemos en general el movimiento estudiantil en una crisis sí deriva primero de la pandemia, porque bueno, la pandemia refirió, incluso fue la denuncia que se le hizo en la UNAM, igual hablando como pues, del trabajo que nosotros hemos hecho, porque tal cual la UNAM sacó su eslogan, ¿no? La UNAM no se detiene. Y efectivamente, la UNAM no se detuvo y dejó atrás a muchísima comunidad que no tenía, eh, pues ahora sí que la solvencia económica para tener un buen internet, para tener una buena computadora, que no te fallara cuando estuvieras haciendo examen o cuando estuvieras en tu clase y que generó pues, que mucha comunidad, muchísimos compañeros no solo se rezagaran académicamente, sino que peor aún, abandonaran los estudios. Entonces, esto nosotros sí creemos que pues vino de alguna manera a blanquear un poco a la comunidad estudiantil, porque bueno, los compañeros que pasando la pandemia pudieron regresar a los centros de estudio y seguir con los estudios en presencial, pues fueron aquellos compañeros que de alguna manera sí tuvieron la solvencia económica o tuvieron las facilidades para continuar a pesar de la pandemia. Y son compañeros que evidentemente pues, no es su culpa, son compañeros que son, que tienen una conciencia mm, más alejada de la realidad. ¿Por qué? Pues porque son compañeros que no se enfrentan tal vez diariamente a esta cuestión de tener que escoger entre cómo llegar a la facultad o si comen o si compran el material. Esa es por una parte. Sin embargo, por otra, creo que también la pandemia vino a hacer muy grande el cambio generacional que existía, porque pues muchos compañeros que antes del 2020 seguían activos como, pues, como organizaciones, como activistas, como movilizaciones, fueron compañeros que al final durante la pandemia salieron y entonces no hubo esta oportunidad de pasarle la información a las nuevas generaciones. ¿Y esto qué genera? Pues bueno, que los compañeros que entran, a nosotros nos ha pasado muchísimo, que muchos compañeros la mayoría usan el transporte escolar y ellos creen que es un transporte que la universidad da. No, no son conscientes o no saben tal cual que es un convenio estudiantil en donde ellos pueden participar y si ellos tienen la necesidad de que haya una ruta más que les quede más accesible, que sea más corta, que sea más rápida, ellos la pueden solicitar, obviamente organizándose con más compañeros que la necesiten. Entonces, justamente es de alguna manera empiezan a alejarse de la información y hay muchas cosas que desconocen y pues evidentemente ellos creen pues, que es parte de la universidad, que la universidad se los está dando, entonces no creen o no ven la necesidad de alguna manera de entonces movilizarse por seguir consiguiendo sus demás derechos, porque bueno, de la universidad de alguna manera ellos piensan que ya les está dando algo y no saben que en este caso, por ejemplo, el transporte o los comedores, pues no es que la universidad se los dé, no es que sean de la universidad, es que son este, bienes o que son un transporte, un comedor que se ganaron mediante la lucha. Entonces yo creo que también de ahí deriva que los compañeros hoy en día no vean la necesidad de movilizarse, porque ellos como tal no han visto, no han vivido y no saben
que la movilización y la lucha de tus derechos son lo que te dan al menos lo que actualmente tienes. Wow, vaya la cantidad y la calidad de la información que hemos trabajado en este episodio. De verdad, un placer tenerte aquí. Creo que incluso superaste nuestras expectativas. No veo información que haya sobrado, que haya salido de más. La verdad, toda la información de calidad y vaya, incluso a mí como estudiante me deja como este saborcito porque pese a que somos de universidades distintas, las problemáticas son las mismas. Eh, pues muchas gracias por acompañarnos. Creo que esta fue la última pregunta. Sí, fue todo, nada menos que quieras como agregarnos algún comentario, cómo te sentiste o cómo te sientes, incluso perteneciendo a una organización estudiantil. Me encantaría, creo que terminaras con eso, o bueno, que termináramos con esa preguntita. Pues la verdad creo que la cuestión de hacer un podcast, a nosotros en concreto no se nos había ocurrido. Creo que es una manera muy buena, muy interesante y sobre todo creo que importante de retomar, justamente para difundir con los compañeros estas informaciones, porque bueno, lo pueden estar escuchando, no es algo que tengan que estar viendo, lo pueden estar escuchando mientras hacen su tarea o mientras cocinan o mientras esperan el camión o mientras ya van en el camino. Creo que la cuestión de los podcasts sería bueno como empezarlo a reproducir en demás escuelas. Igual nada más agradecer también muchísimo el interés por su parte en la organización. A nosotros lo que más queremos es justamente difundir esta cuestión de la necesidad de organizarnos, de recordar que todo lo que hoy tenemos, pues es gracias a compañeros que antes estuvieron luchando. Y también decir que a pesar de las trabas que se han tenido, a pesar de las agresiones que se han tenido, hoy en día seguimos luchando, no solo porque anterior a nosotros estuvieron compañeros luchando, respetándolos a ellos, sino porque también lo que hoy buscamos no es solo para nosotros, sino es para generaciones más adelante. Y en ese sentido, pues yo creo que sí sería importante invitar a la comunidad a que pues, se acerquen más justamente a este proyecto de podcast. Yo creo que es muy bueno, es maravilloso y sobre todo también a sumar fuerzas. Nosotros actualmente como consejo formamos parte de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, que efectivamente, como ya lo mencionaban, a pesar de ser universidades diferentes o no ser la UNAM, tenemos demandas muy concretas. Transporte, comedores, incluso casa del estudiante, la cuestión de las clases, la cuestión del mejoramiento de las bibliotecas, la cuestión de más prácticas, son al final demandas que en concreto tenemos, que sí, cada escuela, cada centro de estudio tendrá sus particularidades, pero en lo general son las mismas. Y si en lo general son las mismas, es necesario reunirnos, organizarnos, unirnos y movilizarnos en general como estudiantes por esas demandas. Entonces, eso es un poco lo que la central busca impulsar. Nosotros formamos parte pues, con la UNAM. También hay otras escuelas de la UNAM, del Politécnico. También buscamos incluso sumar a normales de las ciudades, porque al final ellos también tienen demandas generales junto con nosotros. Entonces, pues, sí, ya hacer ese llamado a la comunidad a que se puedan sumar a los esfuerzos que ustedes vean, a que si ven que sus derechos están siendo de alguna manera violentados, pues que se organicen, que recuerden que de alguna manera no están solos. En algunas otras escuelas tendrán las mismas luchas, tendrán las mismas demandas y pues en algún momento nos vamos a unir todos y las vamos a poder conseguir y buscar conseguirlas. Entonces yo creo que eso sería el último de mi parte y pues nuevamente agradecerles el espacio, agradecerles el interés y pues igual de nuestra parte estamos al tanto y pues también estamos a lo que ustedes necesiten. Muchísimas Muchísimas gracias y le gracias, en verdad. reiteramos la gratitud a que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, a nuestros oyentes, esto sería todo por el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente episodio de Hormiguero en Revolución. Muchas gracias. Hormiguero en Revolución es una producción de Casa de Encuentros de Derechos Humanos Independiente de México, editado por Anomalía 404.